Amigos de Plano Informativo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludar porque tengo aquí en el estudio, y es un día muy importante, a la maestra en Salud Pública y epidemióloga, Francisca Angélica Hernández Torres, coordinadora estatal de microbacteriosis. ¿Cómo estás, maestra? Hola, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? También muy bien, maestra. Es un día muy importante porque vamos a hablar precisamente del Día Mundial contra la Tuberculosis. Así es. Esta enfermedad que muchos creeríamos que está erradicada, pero pues no es así. Así es, sí. Cada 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. Es una enfermedad que nos ha acompañado desde hace miles de años. Hay datos desde el antiguo Egipto, el hebreo, etcétera, donde se han registrado personas y se han registrado en los diferentes papiros acerca de la tuberculosis. Entonces tenemos más de 9,000 años ya con esta enfermedad que aún nos está aquejando en la actualidad. Claro, maestra, es una enfermedad sumamente contagiosa. Sí, es una enfermedad infectocontagiosa. La forma en que se contagia es a través de las gotitas, algo similar a lo que pasa con el COVID. En contactos estrechos, por ejemplo, si yo en mi casa, mi papá o mi mamá, que son con los que yo vivo, se diagnostican con tuberculosis pulmonar, conviven conmigo, no utilizamos cubrebocas, no utilizamos las medidas, es muy probable que yo también me contagie. Ahí depende mucho del sistema inmunológico del paciente. Nuestros pacientes foco, nuestros pacientes fuentes son pacientes que viven con VIH y pacientes con diabetes mellitus. Son los pacientes que están más en riesgo por la condición inmunológica. Maestra, ¿el periodo de incubación de la tuberculosis es largo? Varía mucho el periodo de incubación. Porque sé que hay personas que pueden tenerlo, pero sin embargo no desarrollarlo y tardar un tiempo en darse cuenta de qué pasó, de que tienen esta enfermedad. Es correcto. De hecho, un paciente puede contagiar a 10 y de esos 10 nada más uno puede resultar bacilífero, como nosotros le conocemos, puede desarrollar la enfermedad. El periodo de incubación va de los 0 hasta los 6 meses generalmente. Algún tipo de tuberculosis que pocos conocemos es la tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis siempre va a entrar por el pulmón, pero si yo paso asintomático, si yo no genero síntomas pulmonares como es la tos, pérdida de peso, cansancio excesivo, fiebre nocturna, etcétera, esa tuberculosis se va a diseminar. Entonces hemos encontrado casos de tuberculosis en hueso, tuberculosis en mama, tuberculosis testicular, tuberculosis en ganglios. Entonces sí es una enfermedad. ¿En sí qué es la tuberculosis entonces? La tuberculosis es una enfermedad causada por un bacilo que se llama Mycobacterium tuberculosis. Ese bacilo llega, se empieza a reproducir, entonces empieza a invadirnos. En la parte pulmonar hay gente que puede llegar a presentar vómito con sangre por ya la afectación a nivel pulmonar. Las personas cuando es extrapulmonar los síntomas son similares, sin embargo no tienen esa tos. Es lo que los va a diferenciar. Lo que va a diferenciar. Es correcto. Me dices que su población, digamos, a la que ustedes tienen que llegar principalmente es a las personas con VIH y las personas porque digamos que están más propensos por la situación inmunológica, ¿cierto? Así es correcto, personas con cáncer o personas con alguna situación que tengan su sistema inmunológico deprimido son nuestras personas foco. Sin embargo, la tuberculosis se distribuye por igual, niños, adultos mayores, no es una enfermedad exclusiva del adulto, que a veces se piensa. Claro. Los casos se registran a nivel global. Maestra, ¿en estos momentos tenemos casos activos en San Luis Potosí? Sí, en el año pasado, en el 2021, se registraron aproximadamente 455 casos en todo el estado. 455. Es correcto. Principalmente en la capital potosina, supongo. Sí, la capital potosina es la que concentra la mayor proporción de los casos y también la región huasteca. Es donde tenemos el principal aumento de casos. O sea, sí ha habido un aumento. Sí ha habido un aumento pese a COVID-19 que se dejó de diagnosticar por el miedo que tenía la población. Ajá. A decir, ¿sabes qué? Van a decir que tengo COVID, me van a hospitalizar y yo del hospital a lo mejor ya no voy a salir, que era el mito que se tenía anteriormente. Claro. Entonces muchas personas dejaron de atenderse. Eso también nos impacta en las muertes. El año pasado se registraron aproximadamente en el corte preliminar, se registraron 55 muertes por tuberculosis. 55 muertes por tuberculosis. ¿Todas ellas con alguna, digamos, comorbilidad, como le dicen ahora, además de la tuberculosis? Sí, la mayoría de ellas tenía comorbilidad diabetes o personas que vivían con VIH. Son nuestro principal foco. Hay tratamientos, ¿cierto? Sí, cuando una persona empieza con los síntomas, se recomienda acudir lo más pronto posible a una unidad de salud, puede ser el centro de salud o a la unidad de su preferencia, se les hace un cuestionario, es un cuestionario de factores de riesgo. Si yo salgo sospechosa a tuberculosis, se me hace una muestra. En el caso de la tuberculosis pulmonar, se les pide que pongan muestra de flema en un vasito.
Ese vasito se manda a analizar al laboratorio y ahí nos dicen, ¿sabes qué? Sí está el bacilo, ¿ok? En ese momento se inicia el tratamiento al paciente. El tratamiento es totalmente gratuito, ya sea con los servicios de salud, IMSS, ISSSTE, entonces para asegurar un seguimiento adecuado. O sea, todas aquellas personas que no tienen ningún tipo de seguridad social en los servicios de salud, se les atiende gratuitamente. Es correcto. Maestra, ¿hay manera de prevenirlo? Claro. O sea, además de, obvio, el uso de cubrebocas, este tipo de cosas, ¿hay una condición de prevenir este tipo de enfermedades? Claro, la enfermedad es prevenible cortando, siempre nosotros nos sumamos a decir cortar la cadena de transmisión. Si tenemos a alguien que ya estamos identificando que tiene tuberculosis, esa persona puede cortar esa cadena no transmitiendo la enfermedad a sus contactos cercanos. O sea que depende más de la persona enferma. Exacto. Y nosotros podemos cortar esa cadena de transmisión y pues podríamos darle fin a la tuberculosis. De esas personas detectadas, más de 400 personas, ¿cuántas más podría haber, maestra, sin que se hayan dado cuenta que tienen tuberculosis? Pueden ser muchísimas, yo creo que un 50% extra, adicional al 100%. Pueden haber cursado con tuberculosis, no haber tenido síntomas, entonces pues se pasa desapercibida la enfermedad. 600, 700 personas podrían estar en todo el estado infectadas de tuberculosis. ¿Por qué había esta creencia de que ya estaba erradicado el de tuberculosis, maestra? Se creía que estaba erradicado porque se dejó de detectar. Con COVID, como ya les comentaba, nos afectó de manera muy, muy importante en relación a la realización de la detección. Entonces, por eso empezamos a ver que hubo una disminución de casos, pero no proporcionalmente se considera que se elimina, sino hubo por ahí un pequeño silencio que ahorita pues ya otra vez estamos en la lucha. ¿Ustedes van a hacer algún tipo de actividad ahora este día contra la tuberculosis? Sí, todas las jurisdicciones sanitarias, desde la 1 hasta la 7, van a estar realizando actividades de capacitación, de detecciones, actividades con personas privadas de la libertad, entre otras, para poder llegar a más. Para hacerse la prueba, cualquiera se la puede hacer en caso de que diga, ay, a lo mejor creo que podía tenerlo, tuve contacto con alguien. ¿Pueden hacerse la prueba gratuita? Claro, sí. Como les decía, contestan su cuestionario de factores de riesgo. Si salen sospechosos acuden a la unidad y en ese momento les toman la prueba. ¿Cómo es? Igual que en el caso de ser sospechosos, tenemos que pasar este cuestionario nos dice ciertas características que podríamos tener para poder saber si tenemos tuberculosis o no. Es correcto. Una de las principales características de la tuberculosis de tipo pulmonar es la tos duración a más de 2 semanas, que produzca flema o bien ya sea con sangre. Esa es una de las principales características de tuberculosis pulmonar. Tos con flema y sangre. Exacto. Esas son las características principales. Exactamente. Si es tos seca, digamos que no hay tanto riesgo. Ajá, si no se le agregan las otras... Porque bueno, ahorita con esto de la tos, COVID, sí, claro. Sí, de hecho es uno de los principales diferenciales con COVID-19. COVID-19 generalmente es una tos seca, tuberculosis es tos con flema, que puede evolucionar a la flema con sangre, duración mayor a 2 semanas. Se le agrega fiebre por las noches, pérdida de peso sin haber hecho ninguna dieta. Una persona que de repente empiece a bajar de peso, que no esté haciendo dieta ni ejercicio, podemos también empezar a sospechar. En el tema del COVID-19 ha empeorado la situación por el COVID, digamos, son muchas afecciones, la afección pulmonar es la principal del COVID. ¿Esto ha empeorado también el tema de la tuberculosis? Claro, sí. Sobre todo porque son personas que ya traían un daño pulmonar por tuberculosis, se agrega COVID, entonces son personas que se agravan con mayor rapidez. Entonces es bien importante, si yo tengo tuberculosis, si estoy pensando en COVID, acudir lo más pronto posible a alguna unidad o con algún médico para empezar un tratamiento oportuno. Maestra, pues le agradezco muchísimo que nos haya hablado de este tema. Ojalá que toda la gente que nos escucha y nos ve, pues acudan precisamente a los servicios de salud para poder ellos tratarse. Bueno, primero conocer si son portadores, ¿no? Así es, les hacemos la invitación de que en dado caso de que presenten alguno de los síntomas o signos que ya describimos a lo largo de esta plática, acudan a los servicios de salud para hacer un diagnóstico oportuno y empezar con un tratamiento. Perfecto. Maestra en Salud Pública y en Epidemiología, Francisca Angélica Hernández Torres, coordinadora estatal de microbacteriosis. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. ¿Y algún teléfono de las instalaciones para que puedan comunicarse en caso de tener alguna duda? Pueden comunicarse a los centros de salud ya específicos, depende de la unidad de referencia. Okay. Entonces hay que ver dónde se ubican, dónde viven y identificar alguna unidad más cercana.
Claro, casi todas las colonias hay, digamos, un centro de salud en el cual pueden acudir y ahí los remiten con ustedes en caso de tener alguna duda, ¿cierto? Es correcto. Maestra, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Por lo pronto, usted quédese en Plano Informativo y no olvide consultar también nuestro periódico impreso.